Señor Dios omnipotente, tenemos que pedir, Padre, en este tiempo de confusión y de a veces inseguridad interior, tenemos que pedir, Padre, de ti, que nos ayudes con tu Espíritu a tener claridad de propósito y sobre todo deseo en el corazón de buscar tu presencia viva, Señor, de andar caminando junto a tu Espíritu Santo y de honrar el nombre de tu Hijo constantemente. Padre, danos esa fuerza que solo tú puedes dar y levántanos para ti, fortalécenos con tu palabra para que estemos listos, Señor Jesucristo, para tu venida. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Tenemos ante nosotros un tiempo extraño porque hay muchas amenazas pendientes en el aire. Hay muchas cosas que se dicen en las noticias que generan incertidumbre e inseguridad, aún dentro del pueblo de Dios. Una parte del pueblo de Dios está mirando las cosas como si fueran simples seres humanos, otra parte está aferrándose al Dios Altísimo y creyendo en toda su palabra. Tenemos que tener total claridad de lo que el Señor dice a su iglesia. Hoy vamos a leer cuál debe ser la actitud de esa iglesia en estos tiempos. Pero antes que nada, antes de entrar en la palabra central, vamos a considerar el versículo que está en Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. En esta palabra el Señor está enseñando a su pueblo que Él no es un Dios injusto ni cruel, sino que se toma todo el trabajo para mover el corazón de aquellos que están cercanos al trono altísimo de Dios, que tienen su corazón dispuesto, y entonces Él pone en su corazón las palabras proféticas con respecto a las cosas que va a hacer el Señor, que van a ocurrir. Es así como vemos hoy que la iglesia cristiana está dividida en dos grupos. Uno continúa predicando muchas cosas que tienen que ver con este mundo, cómo salir de la pobreza, cómo sanarse de enfermedades, cómo liberar de demonios. No es que estas cosas no se deban predicar. Sí, se tiene que enseñar al pueblo sobre cuáles son las herramientas que Dios puso a través de su palabra. Pero también hay que tomar esa palabra de Dios para hacer que el pueblo levante la vista hacia las cosas que son del cielo y a las cosas que están por venir. Porque el Señor está colocando en el corazón de sus siervos, los que están unidos a Él, la inminencia de su venida. Los que navegan en las redes en busca de la palabra de Dios y de los mensajes espirituales de crecimiento basados en la palabra, se dan cuenta que hay muchísimos pastores que están hablando de esto. Pastores que son profetas en el sentido de que están recibiendo la urgencia de parte de Dios de mantener a un pueblo alistado, un pueblo como las vírgenes prudentes, llenas sus lámparas con el aceite del Espíritu, de la cercanía del Espíritu, para que cuando venga el novio no se queden por fuera. Entonces ahora sí podemos enfocarnos en la actitud adecuada de la novia o la esposa del Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Un poco más adelante, en el versículo 20 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis, el propio Señor Jesucristo dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y se responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Este versículo 20 está declarando una urgencia que hay en el corazón de un grupo importante de cristianos.
Muchos están clamando por la venida del Señor, muchos están anhelando que, aunque no ha empezado la tribulación en pleno, esta maldad que ya se está viendo aumentando cada día más, se deje atrás. Muchos de los hijos de Dios están pidiendo para que el Señor venga por su iglesia, para que saque a su iglesia de la inminente tribulación que se va a iniciar en el momento en que sea arrebatada la iglesia y se manifieste el hombre de perdición, el anticristo. Vamos a analizar entonces el versículo 17 de Apocalipsis 22 que leímos ya. El espíritu y la esposa dicen ven. Vamos casi que a analizar palabra por palabra para entender perfectamente el sentido de lo que debe haber en el corazón de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo es el que imparte energía a la vida cristiana de los creyentes. Los verdaderos creyentes, los maduros, han entendido que ellos por sus propias fuerzas no pueden lograr ni una sola virtud, ni la santidad, ni abandonar el pecado, que es el Espíritu Santo el que tiene todo el poder, y que el secreto de la vida cristiana triunfante consiste entonces en confiar, en entregar, en esperar todo del Espíritu Santo de Dios, que es la persona de la Trinidad que el Señor Jesucristo nos dejó mientras Él viene por su iglesia. El Espíritu Santo es el que les da poder para vivir la vida victoriosa, para vencer al diablo y para sanar a través de estos tiempos de angustia, para poner tranquilidad, para poner seguridad, para que el corazón no se angustie ante las cosas que se están viendo, las guerras, las hambres, los terremotos, las tribulaciones de cada día. Este versículo nos invita de entrada a mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo. Eso no es complicado, es simplemente una cuestión de decidir en intención. Como yo quiero cercanía con el Espíritu Santo y como yo quiero permitirle al Espíritu Santo que Él vaya limpiando lo que estorba, lo que me hace caer, lo que me aparta de la vida espiritual, y al mismo tiempo que vaya formando la imagen del Señor Jesucristo en mí, que me vaya dando más amor, más bondad, más paciencia, el fruto del Espíritu, cada día más parecido al Hijo de Dios. Continúa ese versículo diciendo, y la esposa, aquí son dos los que están clamando, el Espíritu y la esposa. La esposa, pues, obviamente es la figura que está en Apocalipsis 21:9, como la Jerusalén que desciende del cielo. Recordamos que es una figura de todos los creyentes que tuvieron comunión íntima con el Señor Jesucristo, fueron arrebatados y pasaron de ser la novia, la iglesia, a la esposa, allá en las bodas del Cordero. Aquí se está nombrando a la iglesia como si ya fuera esposa, porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, dice su palabra. Es tal el compromiso que tiene una parte de la iglesia, tristemente no toda, una parte de la iglesia con el novio, que ya se le puede llamar esposos a los dos. Cristo ya está casado con su prometida, porque ya no es simplemente una novia, es un compromiso que se hizo, donde cada uno abrió su corazón al otro y decidió vivir de ahí en adelante una vida en común, exactamente lo mismo que un matrimonio humano. Esta esposa es la que va a expresar ese deseo diciendo ven, porque la novia o esposa anhelante quiere estar junto a su esposo. Es tal su amor, es tal su necesidad de estar complementada con la figura del esposo, que su clamor continuo es ven, 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 esposo mío. Es por eso que está aumentando
en el corazón de muchos cristianos entregados, sinceros, obedientes, esa urgencia interior de pedirle al Señor que venga por su iglesia, porque ya se considera esposa. Y el que oye dice, ven. Esta es una respuesta a la promesa de Jesús que está en Apocalipsis 22:12 y que se repite aquí en 22:20. En 22:12 decía, he aquí yo vengo pronto. Por tanto, se le está pidiendo a Cristo que cumpla su promesa. Se está orando sobre esa promesa. La iglesia se está limpiando precisamente por la gran necesidad que tiene de estar preparada en amor para un esposo tierno. Y el que oye, diga ven. El que oye, miren cómo pone la palabra del Señor en términos singular. Se refiere a ti, al que está a tu lado, a mí también, pero nos considera individualmente. Porque los hombres somos salvos no dentro de una congregación, no dentro de una familia. Porque mi padre fue cristiano, creyente, practicante y devoto. Eso no significa que yo sea igual que él. Puede que lo sea de nombre, pero mi vida no es la de un cristiano entregado. El hecho de que mi iglesia sea una excelencia en compromiso, sea un ejemplo de lo que debe ser una congregación para el Señor, no significa que porque yo pertenezco a esa iglesia, entonces soy salvo. Mi salvación es algo personal. Mi compromiso con el Señor es algo personal. Si bien el grupo de comprometidos termina llamándose novia o esposa, pero cuando se toma ese término individualmente, novia o esposa, se está hablando de un grupo de creyentes verdaderos con un corazón atado, aferrado a su amor, que es el Señor. El que oye en griego es akouo, la palabra que generalmente lleva implícito el pensamiento de oír eficazmente, es decir, oír y obedecer el mensaje que se oye. Aquí tiene ese significado. La exhortación podrán repetirla únicamente los que oyen y aceptan el mensaje. Nos está diciendo esto que para que yo diga, ven Señor Jesús, ven esposo mío, yo he tenido que andar en estudio entregado, pero también en obediencia a esa palabra que he oído. Esa es la verdadera manifestación del amor de una esposa hacia su esposo. Continúa el versículo 17 de Apocalipsis 22. El que oye, diga, ven. Aquí se nos sugiere que cada individuo debe unir su clamor a todos los demás que están pidiendo la venida del Señor. Este es un autoanálisis en el cual yo me miro y considero que he querido cumplir con el Señor y que a veces he fallado, pero que Él me ha perdonado las veces que he caído. Que a pesar de mis pecados, mi compromiso y mi deseo es estar con el Señor. Y que por tanto entonces no tengo miedo de la venida del Señor. Y es ahí entonces donde surge mi clamor, porque cuando miro lo que me espera en el cielo, con su presencia viva, y lo que espera a este mundo, produce urgencia para pedirle al Señor que venga por mí, por mi iglesia, por la esposa del Señor. Y el que tenga sed, continúa Apocalipsis 22:17. Estas sedes son las ansias por las cosas de Dios. Nada puede satisfacer al corazón que está sediento de Dios. Pueden venir distracciones, pero el corazón sigue firmemente empeñado en mantenerse cercano a la presencia de Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la comunión, de la meditación. Este corazón comprometido con Dios es un corazón que va dejando fácilmente las cosas que son lastre de la tierra, del mundo.
este corazón comprometido no siente que esté haciendo sacrificios violentos o gigantescos, sino que las cosas que deja lo puede hacer agradablemente porque está en función de acercarse más al corazón de su amado. El amor al Señor es el que hace que todo sea fácil dentro de la vida cristiana. Y ese amor ya no lo dio Dios, porque sabía que nosotros solos no somos capaces de responder a su llamado. Entonces Él puso todo lo que necesitamos. Y ahí es donde entra el misterio de la fe en la vida cristiana. El creyente que cree en que tiene un Dios que primeramente es poderoso y que segundo es justo, que llama pero que también da el camino y la forma de caminar, las fuerzas para caminar y los elementos que se necesiten en ese camino. Esa confianza es la que fortalece la relación con el Espíritu Santo. Y es allí entonces donde el Espíritu Santo empieza a manifestarse como maestro, ayudador, guía, consolador, fortalecedor y transformador de nuestra vida. Así como un día decidimos creer en Jesucristo como Salvador, cada día ahora tenemos que decidir creer en el Espíritu Santo como santificador, como purificador de nuestras vidas, como maestro que nos va a enseñar muchas cosas que no sabíamos, ocultas, profundas, sorprendentes, y como dispensador de bendiciones que nos va a llenar de esperanza, de paz, de virtud y de gozo de vida cristiana. Por eso este versículo empieza en esa comunión entre el Espíritu y la esposa. Y termina ese versículo, Apocalipsis 22, 17, diciendo: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa promesa nos recuerda la que está en Isaías 55, 1 al 3. Versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En estos dos versículos, el Señor nos muestra, por un lado, la promesa eterna, espiritual. Vengan a las aguas, vengan a mí. Dejen de mirar las cosas materiales, sin dinero. No tienen que comprar aquí nada, solamente confíen en Dios y crean en Él. Y compren el alimento que necesitan para su espíritu y verán cómo se sienten de plenos. El versículo 2 nos recuerda que a veces nos perdemos en el mundo. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no les calma, no les realiza, porque siguen con vacíos. Óiganme atentamente y coman del bien, coman de la palabra, coman del poder del Espíritu. Y entonces su vida será un deleite, su alma estará plena, llena, como si acabara de comer muchísimo. Y el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Una promesa que tiene que ver con todo, con la vida eterna, con la vida milenial, con la plenitud de la vida cristiana, con la llenura del Espíritu, si oímos. Esta palabra está soltándola el Señor en todas las iglesias, pero algunos no la van a predicar y otros muchos no la van a oír. Pero aquellos que hablen de esta palabra, prepárate, hermano, que hablen de esta palabra, el Señor ya viene, que hablen de esta palabra, santifícate más todavía. Todos aquellos que hablen de esta palabra y los que oigan esa palabra, yo me voy a santificar. Yo voy a confiar en que el Espíritu Santo me va a levantar de sobre cualquier tentación, me va a elevar de mis limitaciones, de mi pereza, de mi falta de empeño en leer la palabra. Y entonces el pacto eterno será hecho.
el que ya fue establecido en la salvación. Otro pasaje importante sobre este tiempo, sobre lo que la iglesia tiene que entender, cómo tiene que prepararse para ser una esposa que está anhelando la venida del esposo, para que pueda decir: ven Señor Jesús, te anhelamos, te deseamos con todo el corazón, para que no sea una frase vacía, sino que haya casi que un gemido del corazón, un llanto, buscando la justicia de Dios, buscando la libertad de Dios, que este mundo, sumido en sus caprichos, en sus deleites y en sus egoísmos, no ha querido conocer. Malaquías 3:16 al 18 y continuando con el capítulo 4, versículos 1 y 2. Empezamos entonces. Malaquías 3:16. Los que temían al Señor hablaron entre sí, los que respetan la grandeza de Dios, los que se conmueven con la misericordia de Dios y por eso no lo quieren ofender, son los que temen al Señor. Y Él los escuchó y les prestó atención. Un concilio de justos indica necesariamente que el Señor está en su trono e inclina su oído para ver qué dicen estos justos en una congregación, en una familia. Entonces se escribió en su presencia, allá en el cielo, un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Hay un libro, probablemente un ángel, es el escribano y está anotando las memorias de aquellos, las biografías, la vida, el nombre, las acciones de los que temen al Señor, de los que lo respetan, de los que lo anhelan, de los que buscan honrar siempre su presencia y su nombre, que nada lo ofenda. Versículo 17. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. En Reina Valera dicen mi especial tesoro, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Igual que un papá cuando ve que un hijo está entregado a los intereses del padre. Rememoren un poquito esa visión. Puede que no todos sean padres, pero no importa, es fácil entender. Esa figura donde el padre mira a un hijo que está interesado en sus cosas, al hijo que está trabajando en las cosas del padre, y el padre se enternece, su mirada se derrite por ese hijo, su boca se sonríe y su corazón palpita de amor y de ternura y quiere abrazar a esa carne de su carne y sangre de su sangre, traerla a su corazón y no soltarla y tenerla allí con un abrazo eterno, porque lo enternece profundamente como padre ver a ese hijo en interés de sus cosas. Versículo 18. Y vosotros volveréis a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Versículo 1 del capítulo 4 a continuación. Mirad, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Esta profecía que está en Malaquías es para el último tiempo, para la venida del Señor. Estaba hablando del día ardiente del Señor, que es el día del juicio en el cual el Señor Jesucristo llega a la tierra procedente del cielo acompañado de sus millares de santos y de ángeles a poner un mundo que está al borde de la destrucción total, convertirlo en una tierra prometida nuevamente, un nuevo Edén. Pero antes de eso va a ser una limpieza con fuego, como prometió él después del juicio por agua del diluvio, que el siguiente juicio sería por fuego. Y todos los malvados serán como paja. ¡Qué terrible! Van a arder en fuego instantáneo, aquí en la tierra, y van a continuar ardiendo en el infierno. Versículo 2, para que vosotros que teméis mi nombre, ustedes, mis hermanos, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos sanidad. Y saldréis saltando como becerros recién alimentados.
Qué figura de alegría esta. Cuando veamos al Señor actuar, qué dolor y qué miedo para los malvados, pero qué gozo para los creyentes verdaderos. Aquellos que estaban clamando por la venida del Señor van a ver entonces finalmente la retribución de todas las cosas. Tanta espera, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta paciencia, tanta persistencia, tanta oración, al parecer a veces no contestada inmediatamente. Todo eso será compensado cuando salga el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, es un tiempo para reconsiderar nuestra vida aquí. Ya no nos queda mucho, independientemente de la edad que tengamos. Si somos verdaderos hijos de Dios, el Señor puede venir dentro de muy corto tiempo, cortísimo tiempo, y sorprender a algunos que consideraron que no valía la pena estar pendientes de la venida del Señor. Pero aquellos que hayan estado gimiendo por la venida, que se hayan estado preparando instante tras instante, sacando el pecado de sus vidas en colaboración con el Espíritu Santo, que hayan estado clamando por la justicia en este mundo, por la luz en medio de tanta oscuridad y confusión. Estos serán como becerros que salten en la manada, de alegría. Saltaremos de alegría, hermanos, brincaremos de gozo, batiremos palmas, lloraremos, caeremos de rodillas, gimiendo, conmovidos, sorprendidos por el infinito e inmenso amor de ese esposo que estamos esperando. Vamos a orar. Padre Santo, ciertamente, Señor, estamos esperando a tu Hijo. Ciertamente, Señor, tenemos anhelo en el corazón. Tenemos hambre y sed de justicia, Señor. Tenemos necesidad de palpar, Señor, la eternidad. Tenemos un goce presintiendo lo que va a ser vivir contigo todos los días, Señor, Padre eterno y Señor Jesucristo. Pero nuestra carne se duele de ver tanta maldad, tanta iniquidad, tanta insensibilidad, tanta injusticia, Señor. Y queremos ya no más, Señor. Queremos ver tu liberación. Padre, te esperamos, Señor, a través de tu Hijo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.